Imagino que muchos de ustedes sabrán que Casa América celebra este año su 25 aniversario, razón por la cual hemos preparado una programación especial para conmemorar esta fecha, este aniversario tan importante para nosotros. Por tanto, les invito a que consulten nuestra página web www.casaamerica.es y las redes sociales para conocer más detalles sobre la programación que durante los próximos meses lanzaremos con motivo de este 25 aniversario. Pero Casa América no deja por este motivo de dar seguimiento a la actualidad del continente americano, y la actualidad pasa, por supuesto, por los Estados Unidos y por la nueva administración, la administración del presidente Donald Trump. Hemos desarrollado a lo largo del pasado trimestre del año pasado una serie de sesiones en torno a las elecciones en Estados Unidos, y en este primer trimestre del año 2017 hemos tenido también ocasión de lanzar algunas mesas redondas en torno a las consecuencias, las implicaciones que tiene la administración Donald Trump, con el fin de entender y de reflexionar sobre dicha administración. Hoy tenemos la enorme fortuna de contar con John Carlin, sobradamente conocido, que va a tratar de aportar su voz, su opinión sobre esta administración bajo el título de su conferencia Populismo y Corazón, Trump y Mandela, sin duda una de las conferencias más sugerentes que hemos programado aquí en Casa América. Y también aprovecho para señalarles que a la vuelta de Semana Santa, el 19 de mayo, tendremos también una mesa redonda con 3 periodistas para tratar las claves para entender la política de Trump en ese intento por dar opinión sobre esta administración. Decía que John Carlin es sobradamente conocido, pero permítanme que lea algunas notas sobre su carrera, sobre su biografía. Él nace en Londres en el año 56, es periodista y escritor, posee un máster en literatura inglesa por la Universidad de Oxford, publica regularmente en el diario El País y en medios tan prestigiosos de fuera de España como el Financial Times, el Times de Londres, el New York Times o The Independent. Fue corresponsal en México, Centroamérica, Sudáfrica y Washington. En 2008 publicó un libro sobre Nelson Mandela titulado El factor humano, Playing the Enemy, en su título original, que Hollywood llevó a la gran pantalla bajo la dirección de Clint Eastwood con el título Invictus. Además, ha escrito los libros La sombra de la verdad sobre el deportista sudafricano Oscar Pistorius, Rafa, mi historia con Rafael Nadal, Ángeles Blancos sobre el Real Madrid y La sonrisa de Mandela. Ha ganado, entre otros muchos premios, el Ortega Gasset de Periodismo en 2000 por un artículo publicado en el diario El País sobre la inmigración en España, y también ha trabajado como productor y guionista en varios documentales para medios ingleses y norteamericanos. Quería, en este sentido, John, darte las gracias por aceptar esta invitación, por sumar tu voz a esta reflexión. Espero que disfruten de la conferencia y, sin más, les dejo con John. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a todos por venir. Ante la enorme gravedad de la situación que viven mis dos países, Reino Unido y España, me voy a apartar un poco del guión. Me refiero, por supuesto, a la inminente guerra sobre Gibraltar. Y espero que todos aprecien la enorme valentía que estoy demostrando estando aquí como súbdito británico, recién llegado esta tarde, aterrizado en Madrid, con el corazón aquí. Y además, claro, tengo un tremendo dilema moral, porque en esta guerra, como digo, soy mitad... Bueno, tengo pasaporte británico, pero mi madre es española, y aparte estoy justo ahora solicitando la nacionalidad española. Entonces, encima del enorme peligro físico que corro, también tengo esta dilema existencial. Aunque leyendo ayer uno de los tabloides ingleses, que por cierto se lo están pasando pipa con esto de la guerra, están todos con unos titulares loquísimos, divirtiéndose como nunca, o sea, no se han divertido nunca desde la guerra de las Malvinas, por más terrible que eso suena, pero se lo pasaron fantástico. Pero ayer, en el más odioso de todos los periódicos británicos y el más exitoso también, el Daily Mail,
hicieron un gráfico en el que el titular era ¿quién tiene la armada más grande? Hice una lista de los barcos de guerra y tal que tenía cada equipo, cada nación. Y bueno, debo confesar que si me guiara por la cabeza en esta guerra, después de leer de la potencia relativa de las dos armadas, tendría que ir con Gran Bretaña, porque tienen 4 submarinos después capaces de disparar misiles nucleares, y esto no lo tiene España. Aunque debo también confesar que con el corazón iría más con España. Ahora, hablando en serio, aunque me cuesta hablar en serio sobre el tema de Gibraltar, lo siento. Yo sé que para alguna gente es muy importante, pero para mí en el ranking de temas que me interesan en el planeta está por el número 2457. Y en mi opinión personal, y esto puede ser que sea una herejía para algunos de los presentes, pero a mí me da exactamente igual que Gibraltar sea británico, español o chino. Incluso me hace bastante gracia que Gibraltar sea británico. Me parece una tan espectacularmente aberrante que hay en el culito geográfico de España, gracias a un par de déspotas que firmaron un papel hace 300 años, que esto sea parte de Gran Bretaña, me parece cómico. Y también debo decir que para mí es una pena que, por ejemplo, en la punta del suroeste de Inglaterra, en el condado de Cornwallis, me parece una pena que no hay un pequeño enclave español ahí. A mí me resultaría muy atractivo que hubiese un lugarcito con 30.000 españoles y con guardias civiles en vez de policías así vestidos de azul. Del mismo modo que he ido a Gibraltar algunas veces y me divierte profundamente caminar por la calle y ver a los bobbies ingleses con azul, el casco azul y todo azul, hablando un andaluz perfecto, ¿no? Entonces sería divertido ir ahí al rinconcito de Inglaterra, guardias civiles hablando inglés con acento de la zona. Pero bueno, esa es mi opinión personal de este tema. Pero bueno, hablando un poquito en serio, ¿no? Salió esta declaración el fin de semana de un lord inglés, ex ministro de Su Majestad, Michael Howard, en el que habló amenazando a España con que si no dejáis Gibraltar en paz, vamos a mandar la flota como las Malvinas. Y me pareció como delicioso, porque este Michael Howard es bien conocido en Inglaterra, es el clásico a la derecha del Partido Conservador, clásico brexitero total, anti-europeo. Y claro, y lo que delató es el impulso esencial detrás del Brexit. No son cuestiones de que la economía mejor o peor, o incluso que soberanía de Bruselas o lo que sea, sino, bueno, tiene que ver con soberanía. El impulso que condujo a toda esta gente a votar a salir de la Unión Europea fue la nostalgia imperial. Y por supuesto, ese señor Michael Howard hablando de mandar la flota a resolver esto con barcos y tal, es un ejemplo perfecto de lo que estamos hablando, de los tiempos ya que han pasado hace mucho tiempo, pero que muchos ingleses, empezando por Michael Howard, no lo quieren olvidar, cuando el Imperio Británico pintaba algo en el mundo y si había un problemita mandaban un barco, lanzaban un par de misiles y adiós. También hay otra ironía aquí, que creo que no hay ningún lugar más británico en el mundo que Gibraltar. O sea, yo he estado ahí 2 o 3 veces, son unos fanáticos británicos. Me acuerdo la primera vez que fui, crucé la frontera a pie y ahí cogí un taxi que me llevó, la verdad después me di cuenta que no había ninguna necesidad de coger un taxi porque está todo a 10 minutos máximo andando, pero el taxista era un señor llamado Miguel, que era un total andaluz y hablaba con acento andaluz, y me di cuenta rápidamente que hablaba inglés con acento muy fuerte andaluz. Y yo empecé a charlar con él y le dije, bueno, ¿no sería mucho mejor para usted, digo a nivel práctico, que esta frontera no existiese y entonces usted como taxista podía llevar a gente al aeropuerto de Málaga, por ejemplo, en vez de hacer recorridos de como 10 minutos andando, o sea, 2 en coche, a usted le saldría mucho más rentable poder llevar a gente al aeropuerto de Málaga o donde sea, ¿no? O Algeciras. Bueno, el tipo se enfadó conmigo
me acuerdo que paró el coche y me miró y me dijo, mire, usted no habla así, yo soy británico, no sé cuántos, no insulte la bandera. Este Miguel hablando con un acento más andaluz que cualquier andaluz, con lo cual ahí entendí que esta gente son británicos ultras. Pero al mismo tiempo, con la fantástica ironía de que el 96% creo que fue, votó a favor de la permanencia en la Unión Europea. Lo cual a mí me hace pensar que quizá por primera vez en muchísimo tiempo, o quizá en 300 años, existe una posibilidad de que por fin Gibraltar se incorpore voluntariamente a España. Estos son fanáticos británicos, pero fanáticos de la Unión Europea. Yo veo una oportunidad. Quizá no que mañana entreguen la bandera y que ondee la bandera española sobre el peñón, pero que hacer un arreglo tipo lo que hicieron en Hong Kong, que después de 50 años, yo vería una oportunidad. Si en vez de Mariano Rajoy, el presidente de España, fuera Nelson Mandela, él vería esa oportunidad y estoy seguro que iniciaría conversaciones destinadas a ese fin. Pero claro, aquí a Rajoy ni siquiera se le pasa por la cabeza la idea. Lo cual me trae por fin al tema que hemos anunciado para esta charla, que es Nelson Mandela y Donald Trump. Son dos polos opuestos de la humanidad, dos polos opuestos como líderes políticos. Y por eso me parece quizá valioso hablar de los dos, porque, claro, el tema ahora es Donald Trump, pero a través de señalar las enormes diferencias con Mandela, quizá lleguemos a una comprensión un poquito mejor de este espécimen. Y son polos opuestos en todo, salvo, quizá, me atrevo a decir en una cosa, que los dos son populistas, o Mandela era, y los dos, en el fondo, triunfan como políticos porque apelan más a los corazones que a las mentes. Esto es algo que me dijo el propio Mandela, y lo tengo en el libro que hice, El factor humano, lo tengo en el principio, he puesto una cita de Mandela que pone apela más a los corazones que a los cerebros de la gente. En el caso de Mandela, especialmente cuando estaba tratando, bueno, y lo hizo con mucho éxito, de ganarse al enemigo, o sea, al gobierno blanco y a los blancos en general. Pero bueno, dejo esta idea como marco y empiezo a señalar algunas diferencias entre Trump y Mandela. Para empezar, quizá la fundamental es que Mandela, por convicción, pero también por instinto, lo que hacía era tender puentes. Y lo que hace Donald Trump es construir muros. Donald Trump, en su famosa rueda de prensa que dio hace como un mes, que duró como 1 hora y cuarto, o sea, material fantástico para psiquiatras en todo el mundo, acabó observando, una de las pocas cosas que dijo que realmente era verdad, que el país, Estados Unidos, estaba profundamente dividido y que él iba a hacer todo lo posible para unir el país y que lo iba a lograr, porque él siempre tiene la fórmula mágica para todo. Claro, todo lo que hace, todo lo que dice, apunta a dividir. Y para mí, que Estados Unidos, que lo conozco bien, viví ahí 4 años y he cubierto varias elecciones, es un país en el que conviven dos especies. Una especie es reconociblemente humana, reconociblemente occidental, europea, y en términos generales los que viven en las costas, y todo un sector de gente que son aparentemente de la misma especie que nosotros, pero te pones a hablar con ellos y sus procesos mentales son profundamente diferentes. Quizá no haya mucha posibilidad de unir, pero Trump no lo va a intentar porque
simplemente no puede. Pero Mandela siempre tenía este instinto, como digo, instinto y convicción por tender puentes. Yo tuve o sea, no es el ejemplo más espectacular o llamativo, pero tuve una experiencia personal de esto en enero del año 94, que fue 4 meses antes de las primeras elecciones democráticas de Sudáfrica, después de la tiranía del apartheid, y las que por supuesto ganó Nelson Mandela y lo eligieron presidente. Y Mandela dio una rueda de prensa para empezar el año y ya se estaban preparando para el poder, porque se suponía que iban a ganar las elecciones. Y estaba todo el alto mando de su partido, el Congreso Nacional Africano, sentado, y yo estaba ahí entre los periodistas. Y yo le hice una pregunta a Nelson Mandela bastante complicada. Tenían como aquí un sistema de representación de listas. O sea, la gente iba de diputados al Parlamento según qué número ocupaban en la lista del partido. Entonces Mandela estaba en número 1 y Winnie Mandela, que aún era su esposa, estaba en número 6. Winnie Mandela, yo había escrito mucho sobre Winnie Mandela y todos los crímenes que ella y su gente cometió, incluyendo asesinatos. Quizá yo había escrito más sobre esto que cualquier otro periodista y Mandela esto lo sabía. Y yo le pregunté en esta rueda de prensa, dado que el partido que usted representa ha defendido siempre los derechos humanos, ¿cómo es posible que tengan una mujer que ha sido condenada por secuestro y asalto de un joven como número 6 en la lista? Y de esta pregunta hubo como una especie de silencio. Me acuerdo que 2 o 3 de los líderes que estaban al lado de Mandela como que hicieron así. Y porque el tema que no se trataba con Mandela era Winnie. Todo lo demás sí, pero era su talón de Aquiles. Pero lo admirable fue que en vez de responder como hubiera respondido Trump, seguramente histérico total, me respondió hizo así, como pregunta razonable. Me dio una respuesta muy buena. Me dijo, mire, somos una organización democrática y tenemos que atenernos a la voluntad democrática de nuestra gente y nuestros miembros han votado para que la señora Mandela esté número 6 en la lista y puede ser que los líderes no estemos siempre de acuerdo, pero tenemos que mantener el principio democrático ante todo. Pero lo de tender puentes fue que se acabó la rueda de prensa, era enero, y yo estaba ahí hablando con un par de amigos cuando alguien me toca así, y era Mandela, que vino a acercarse a mí, no hizo ninguna mención de la pregunta que le hice, pero me dio la mano, me dio una gran sonrisa y me dijo, John, espero que lo hayas pasado muy bien en Navidad, ¿qué hiciste? ¿Estuviste con tu familia? Y fue su forma de tender puentes. Mandela ve un abismo entre personas, un hueco, y su instinto siempre es eso, tender puentes. Esta es mi pequeña experiencia personal, pero por supuesto hizo lo mismo en casos muchísimo más relevantes políticamente. Ahora, si Mandela tiene este instinto, convicción por tender puentes, y lo hizo mejor quizá que nadie en la historia, con más éxito, es en parte por una serie de cualidades que tiene que Trump manifiestamente no tiene. Trump es obviamente una persona que se quedó atrapada en una especie de trauma infantil. Es como un niño caprichoso, malcriado de 12 años, con perdón a los niños caprichosos de 12 años. Un narcisismo galopante, todo es mí, yo. Y además, claro, lo que eso también conlleva es una profunda inseguridad en el fondo, o sea, mucho griterío, mucho ruido, pero claramente una persona profundamente insegura y por eso, o sea, para él el tema más importante desde que llega a la presidencia ha sido intentar convencer al mundo de que hubo más gente en su inauguración que en la del presidente Obama. E insiste en el tema, insiste, aún ahora insiste.
además con un mal gusto espectacular. Me acuerdo que fue a un evento en la CIA y estaba frente a un muro donde estaban todos los nombres, como el muro de Vietnam, pero los muros de todos los agentes de la CIA que habían caído, muerto en acción. Ahora no puede pensar lo que era de la CIA, pero el hecho es que esta gente en el contexto de Estados Unidos y la CIA fueron mártires, bueno, mártires no, fueron héroes, y él está ahí, entonces, supuestamente para hablar de esta gente que ha caído en defensa de la patria, y solo pudo hablar de que no es verdad lo que dicen, que hubo más gente en mi inauguración que cuando Obama, o sea, totalmente absurdo y que lo delata absolutamente. El contraste con Mandela no podría ser más enorme. Es una persona con un enorme carisma. Mandela entraba en cualquier habitación, salón, sala como esta, estadio de fútbol, y dominaba el escenario. Daba igual si era en privado o a lo enorme. Tenía carisma. Y el carisma, como me explicó una vez una persona en Sudáfrica, parte de una colosal confianza en ti mismo. Esa es la cualidad esencial. Y es algo que va mucho más allá de la arrogancia. La arrogancia, casi siempre, que es lo que tiene Trump, es la otra cara de la moneda, es la inseguridad, siempre. Pero Mandela sabía, en la profundidad de su ser, sabía que era grande. Y sabía, cuando entraba en una habitación, que iba a ser el imán. Toda la gente iba a venir a él, que él iba a ser la persona, la figura dominante. Lo sabía más allá de cualquier arrogancia. Y claro, esto significa, entre otras cosas, de que si le criticabas o si hacías bromas contra él, se lo tomaba muy bien, porque él sabía, él tenía esa enorme confianza en sí mismo. Me acuerdo que los dos personajes más grandes públicos que yo conocí en mi vida han sido Nelson Mandela y el arzobispo Desmond Tutu, los dos premios Nobel de la Paz. Y Tutu y Mandela eran íntimos amigos, pero Tutu lo criticó públicamente varias veces. E incluso se reía de él. Para dar un ejemplo de los más frívolos, hubo casos más serios. Pero Mandela adquirió esta costumbre de no vestir traje y corbata, sino se ponía estas camisas muy coloridas, no sé si os acordáis, pero salía en todos los eventos, estaba con la reina de Inglaterra, con el presidente, siempre con sus camisas casi chillonas de color. Y Tutu una vez en público dice, me parece absolutamente ridículo y absurdo y poco elegante que el presidente de nuestro país se vista de esta manera. Bueno, esto por supuesto fue noticia en todos los periódicos. Bueno, si hubiese sido Trump ahí, bueno, monta un pollo tremendo y Mandela respondió, tiene miga, que un señor que se viste como mujer me diga a mí estas cosas. Otro elemento, o sea, hablo de esta seguridad en sí mismo, la diferencia entre el narcisismo de Trump y esa enorme confianza en sí mismo que tenía Mandela. Lo que esto lleva es en el caso de Mandela, una enorme claridad de principios y a su vez una claridad en cuanto a sus objetivos y su visión. Con Trump nadie tiene ni idea lo que es, si tiene principios o no. O sea, claramente sus principios básicamente empiezan y terminan con su persona. Lo que a él le agranda es bueno, lo que no, malo. Es así de sencillo. Y para Mandela el principio más importante, el absolutamente fundamental en la vida y la base de toda su acción política y personal es el principio del respeto. Súper sencillo. O sea, el racismo en Sudáfrica, legalizado, era por supuesto una colosal falta de respeto al 85-90% de la población. Me dijo Mandela una vez que para él el apartheid había sido un genocidio moral, y lo que quería decir con eso es no un genocidio como el nazi, que era físico, no era el exterminio físico de personas, pero sí el intento de exterminar la dignidad de toda una gente porque nació por un accidente de naturaleza con un cierto color de piel.
Entonces, la antítesis de eso era el respeto. Y Mandela podía estar aquí todo el día y toda la noche y todo el fin de semana contándoles historias y anécdotas para ilustrar esto. Pero, por ejemplo, veamos el trato que tiene Trump con los medios, con gente como yo, que nos define a buena parte de los medios y sin duda los más importantes de Estados Unidos, como New York Times, Washington Post, las cadenas ABC, NBC, CBS, CNN, como el enemigo. Y muchas veces no les permite que vengan a las ruedas de prensa o que no hagan preguntas y tal y cual. Bueno, Mandela hacia los medios, no todos los cuales eran favorables a él, siempre el plan era respetarles y ganarles, seducirles. Él, en vez de un enemigo, veía una oportunidad de ganarse un amigo. Quizá, y esto lo he visto el tiempo, al final era realmente lamentable y ridículo. Cualquier noción de objetividad periodista se destrozó con Mandela. Todo esto se nos caía la baba al final, después de conocerlo. No nos engañemos, no había nada que hacer. Pero lo vi desde el primer día que le vi de cerca, la mañana después de su liberación. Yo he estado presente en tantísimas ruedas de prensa en todo el mundo, pero esta es de lejos, la más memorable. Y fue el día después de la liberación de Mandela. Un poco de contexto. Mandela había estado 27 años en la cárcel y durante los 10 anteriores años había habido una campaña mundial exigiendo su liberación, Free Nelson Mandela, como en la canción, Free Nelson Mandela. Y todo el mundo se hacía eco de esto en Naciones Unidas, todos, con la curiosidad de que el nombre Nelson Mandela era uno de los nombres más conocidos del mundo y nadie tenía ni idea cómo era este hombre, ni siquiera físicamente cómo era. Me acuerdo que antes de su liberación la gente pensaba que quizá el gobierno lo iba a soltar una noche así sin avisar. Entonces durante un año había fotógrafos ahí, los pobres, 24 horas al día, ahí esperando, atentos. Pero me acuerdo que el dilema de los fotógrafos era, bueno, y si sale, ¿cómo vamos a saber que es él? Nadie sabía ni siquiera físicamente cómo era este hombre. Con lo cual, antes de esta primera rueda de prensa, existía la enorme duda, que yo la tenía y la compartía con mucha gente, de que este señor iba a ser una colosal decepción. Porque tanta expectativa, este mito, esta leyenda, pero a fin de cuentas era un señor que tenía 71 años, que había entrado en la cárcel antes de la época de la televisión, y 27 años fuera de onda. Con lo cual, ¿qué expectativas podemos tener de este señor de ser lo que se pintaba que iba a ser? Y dio su rueda de prensa. Y me acuerdo primero, bueno, fue en el jardín de la casa del arzobispo Tutu, un lugar precioso en las laderas de Table Mountain, esta enorme montaña que hay en Ciudad del Cabo. Y me acuerdo que simplemente cuando apareció, éramos como 250 periodistas de todo el mundo, muchísimos periodistas, casi todos los casos periodistas famosos en sus países, habían sacado toda la artillería, y también había una artillería de cámaras ahí alrededor de él. Y aparece Mandela con una enorme sonrisa y con una presencia como, no solo magistral, sino como un rey. Y me impactó esa imagen. Pero bueno, todavía tenía mis dudas. Y empezó a hablar y me di cuenta al poco tiempo que era un hombre absolutamente lúcido. Yo tuve la suerte de hacerle una pregunta. Le dije, usted ahora ha salido de la cárcel y tiene ahora el reto de negociar el final del apartheid, de persuadir a los blancos que voluntariamente cedan el poder. Y le dije, ¿cuál va a ser su forma de hacerlo, su fórmula? Y él me contestó con una lucidez y brevedad y claridad extraordinaria. Me dijo, mira, tenemos que responder a los miedos de los blancos y a las expectativas de los negros. ¡Pum! Nada más. Así de simple. Y era la esencia de todo en poquísimas palabras. Pero eso no fue lo más interesante y lo más memorable.
sino que entre los periodistas ahí había varios de los periódicos blancos pro-apartheid, incluso algunos cuyos editoriales habían dicho que era un disparate de parte del gobierno liberar a este comunista, terrorista Mandela. Claro, los blancos habían sido programados en Sudáfrica para ver a Mandela como una especie de Osama Bin Laden sudafricano. Y entonces ahí estaban los representantes de esos periódicos. Y cada uno de los que hicimos preguntas, alzamos la mano y tuvimos que identificarnos por nuestros nombres y por los medios que representábamos. Y después de 3 o 4 preguntas, un señor blanco con barba alza la mano y dice: mi nombre es Joffel van der Westhuizen y represento el diario Die Burger. Die Burger era un periódico afrikaans, absolutamente de derechas, absolutamente pro-apartheid, absolutamente en contra de la liberación de Mandela. Entonces, este señor se identifica con cierta valentía, que hay que reconocerlo. Y hay una pausa y la gente como que deja de respirar durante un par de segundos. Y Mandela le responde con una enorme sonrisa: señor van der Westhuizen, qué placer conocerle por fin. Le he estado leyendo con mucho interés durante varios años. Por favor, haga su pregunta. Fantástico. O sea, el tipo lo desarmó. Y este fue el patrón. Iba a estar desarmando a uno tras otro sus enemigos constantemente a lo largo de los siguientes años hasta llegar a la presidencia. Y después otros periodistas, también de oposición a su liberación, me hicieron preguntas. Sí. Mandela igual de encantador. Ah, sí, usted. Yo lo imaginaba un poco más alto y más gordo. Lo veo muy bien. A ver, haga su pregunta. Y todo así. Claro, y como digo, comparemos esto con esta actitud que tiene Trump hacia los periodistas. Bueno, y este respeto del que estoy hablando parte de una, yo creo, profunda sabiduría de parte de Mandela. Y sabiduría o sagacidad son palabras que jamás se podían asociar con Donald Trump. Se habla mucho de la capacidad de perdonar de Mandela, que es verdad, pero a mí me irrita un poco cuando la gente insiste siempre en la santidad de Mandela, en las cualidades tipo Jesucristo, Gandhi, porque para mí, en primer lugar, Mandela fue un brillante líder político, un eficaz líder político. Pero bueno, esta capacidad de perdonar viene de un entendimiento de que es un accidente de la vida, de que uno tiene opinión política X o Y. Y es un accidente de la vida que uno nace blanco o negro en Sudáfrica. Y lo lógico, y lo que Mandela entendía, es que si nacías blanco en Sudáfrica, lo normal era que ibas a ser un racista o apoyar el apartheid. Era así. Y Mandela entendió que si él hubiera nacido en esa granja con una familia africana en el año que nació, el 90% de posibilidades que también hubiera compartido esas opiniones por factores fuera de su control. Son pocos los que salen de la tribu y se oponen. Y es la enorme excepción. No se puede pedir que todo el mundo, que todos sean héroes. Y Mandela entendió que uno, en esto de las opiniones políticas, uno primero elige la tribu, el equipo con el que uno va a ir, y después uno absorbe las opiniones políticas y las defiende. No al revés, no al revés. Es así como funciona esto. Y después, cuando somos miembros de esa tribu, hacemos nuestras esas opiniones políticas y después empieza todo el proceso de que cuando salen datos que subvierten nuestra posición política, no les hacemos caso y hacemos caso a los que la refuerzan. Mandela entendió todo esto en el fondo y esto le permitió esa capacidad de no deshumanizar al enemigo, sino entender que es humano como él y poder hablar con ellos. Y esencial, y escribí algo sobre esto el otro día en El País,
esto le dio a su vez la capacidad de meterse en la piel del enemigo, del rival, que es absolutamente la esencia de cualquier tipo de negociación, sea a nivel de países o partidos políticos o entre familias o entre parejas. La capacidad de meterse en la piel del otro es absolutamente esencial, y Mandela pudo entender a esta gente que lo había encarcelado 27 años, que había matado a sus amigos, que pudo entender. Y esto a su vez le llevó a la hora de negociar, de poder hacer algo que en mi experiencia aquí en España en particular no es muy usual, que es en una negociación que en vez de cada uno aferrarse a sus posiciones, una especie de pensamiento absolutista, intransigente, a ceder. Yo cedo un poco, tú cedes un poco y los dos salimos ganando, en vez de ese deseo de querer derrotar siempre o humillar al rival, que puede dar una gran satisfacción fugaz, pero no suele resolver problemas. Con lo cual a lo que voy es que Mandela, ante todo, bueno, no sé si ante todo, pero como político era pragmático. Era un hombre que sí que perdonaba, tenía respeto como principio, una persona muy segura de sí misma, pero ante todo él quería soluciones. En otros países en los que he vivido, como por ejemplo Nicaragua, durante los tiempos de la Revolución Sandinista, ellos llegan al poder y, fantástico, ganamos la copa, júbilo, a celebrar, pero nadie está pensando en cómo vamos a sentar las bases para que esta nueva situación se asiente, que tengamos democracia, que tengamos paz. Y claro, están ahí todos en plan reírse del derrotado y todo lo demás. ¿Y qué pasa? Que hay 10 años de guerra contrarrevolucionaria apoyada por Estados Unidos. Mandela siempre estaba pensando más allá, tenía esa visión, como decía antes, de su objetivo, y lo que él quería era consolidar no solo la democracia y la paz, y los dos iban juntas. Para ir acabando, el gran tema que tiene ahora sobre la mesa Donald Trump, Dios nos salve, es Corea del Norte. Hace un par de días dijo en una entrevista con el Financial Times que si los chinos no le ayudaban a resolver el problema, que él solito iba a resolver el problema de Corea del Norte. Lo cual, claro, genera el temor de que a se le va a ocurrir bombardear Corea del Norte. Esto es lo alarmante. Lo más alarmante de Trump para mí no es, no sé, su política sanitaria en Estados Unidos, o bueno, ahí que se apañen ellos y que lo resuelvan con el Congreso. Lo más preocupante para mí de Trump es que en política exterior un presidente de Estados Unidos siempre tiene muchísimo más margen de maniobra que en la política nacional. Y aquí los arrebatos, los impulsos infantiles, basados en casi cero conocimientos, cero sofisticación, a lo que esto nos puede llevar. Y lo de Corea del Norte ahora es alarmante, y los que están más alarmados, claro, son los vecinos, Corea del Sur y Japón, porque a este se le puede ocurrir intentar atacar los lugares donde están las armas nucleares de Corea del Norte, pero lo más probable es que no sepan dónde están todas. Y si destruye 3 y quedan 2, y esas 2, una la lanzan a Seúl y otra a Tokio, pues estamos hablando de millones de muertos. Es terrible, es como darle una pistola a un niño de 2 años. Claro, lo que tiene que hacer es, ¿qué haría Mandela? ¿Qué haría Mandela en esta situación con Corea del Norte? Haría lo que estaba leyendo justo hoy en el Financial Times, una carta muy interesante que escribió un experto en Corea del Norte y en Asia en general sobre lo que hay que hacer, que es llegar a un acuerdo con el loquito Kim Jong-un, y a ver qué se puede hacer. Ahora Mandela haría eso. ¿Y qué haría? Bueno, pues partiría, primero, él iría a ver a este hombre, lo trataría, vendría con ese aire de majestad que tiene, pero lo trataría con mucho respeto, haría bromas en su contra, que era lo típico de Mandela,
pero con muestras de cortesía y de respeto, que seguro que Kim Jong-un con Donald Trump es una persona que necesita que le inflen el ego, es esta gente peligrosa, infantil, buen chico, buen chavalito, se metería en su piel. Mandela lo habría estudiado un poco, se habría informado, sabría cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, sus vanidades, y ante todo iría en plan pragmático. Puede ser que este señor, no sé, de repente le salga un berrinche, se ponga a gritar, pues lo voy a aguantar, no voy a salir de la... Porque aquí esto va más allá de mi ego. Y estoy aquí pensando en la salud más esencial de millones de personas. Y se podría llegar a un acuerdo según el cual yo te doy esto, tú me das lo otro, y en base al respeto estoy absolutamente convencido que incluso un loquito como el dictador de Corea del Norte es domable y que alguien como Mandela lo podría hacer, y mucho me lamento que alguien como Trump nunca lo podría hacer. Voy a acabar simplemente con la palabra que define a Nelson Mandela y que es absolutamente lo opuesto a Donald Trump. Me lo dijo el arzobispo Tutu, yo lo conozco bastante bien, lo entrevisté varias veces. Es la única persona, Tutu, que me hace dudar mi no fe en Dios. Cada vez que he entrevistado a Tutu o que le he oído hablar, su lucidez parece divina. Le haces una pregunta en una entrevista, que lo he hecho muchas veces, y es como que se la haces, él manda la pregunta al cielo, baja y la respuesta sale por su boca. Y le pregunté una vez qué es lo que define a Nelson Mandela, pensando que le estaba complicando un poco la vida y que iba a darte un rollo como yo ahora con vosotros. Y va para arriba, para abajo sale una palabra: magnanimidad. Es una palabra fantástica, magnanimidad, una colosal... Uy, ¿estamos bien aquí? Ok, ¿está bien? Bueno, entonces sí, termino con esta fantástica palabra. Magnanimidad, que es como una colosal generosidad, que es el polo opuesto a la mezquindad en todas sus manifestaciones, lamentablemente, que caracteriza a esta surreal figura que hoy es presidente de Estados Unidos. Pero quedémonos con esa palabra tan fantástica, que es a lo que quizá todos deberíamos aspirar, que es a lo máximo creo que puede aspirar un ser humano, que es la magnanimidad. Muchas gracias. Bueno, pero esa pronunciación tuya de America First es excelente. ¿Qué me estás hablando? Bueno, sí, te ponen los nervios a ti y a mí, quizá más todavía porque entiendo todo lo que dice, que es una maldición. Es un buen momento para no hablar inglés ahora, no tener que soportar a este loco. Sí, bueno, America First, que claro, ahora me meto en otro tema que me tiene bastante tocado últimamente, que es ese mismo impulso que el Brexit, ¿no? Que es vamos a recuperar el control, vamos a hacer que Estados Unidos sea grande otra vez, que es lo mismo el mismo impulso detrás del Brexit. Y bueno, es un problema, el otro día lo escribí en El País, yo creo que tiene mucho que ver con la vejez. O sea, yo lo escribí antes del referéndum del Brexit, que no deberían dejar votar a los que tienen más de 60 años, con lo cual me hubiera excluido a mí mismo también. Pero es que lo terrible del Brexit es que los mayores son los que han condenado a los jóvenes británicos a no poder ser parte de la Unión Europea con todos los beneficios que eso trae, y todo motivado por lo que decía antes, esta nostalgia imperial, esto de este sueño, que yo estoy convencido que es freudiano y tiene que ver con estos malditos viejos que no se reconcilian el hecho de que son viejos y han perdido la vitalidad. Y no es tanto recuperar el control soberano, sino recuperar el control de la vitalidad juvenil. Pero bueno, para esto quizá pidan que venga un psiquiatra. Yo ya les recomendé antes a los jefes aquí en Casa América que tienen que traer, en vez de periodistas, a psiquiatras para explicar a Trump.
¿Hay alguna posibilidad de que los propios americanos nos libren de Trump? ¿Qué estás proponiendo? Sí, supongo que sí. Pero o sea, cualquiera con dos dedos de frente ve que la gente que supuestamente él estaba defendiendo en campaña electoral, la gente más desfavorecida, con más problemas económicos y tal, que los va a traicionar. Ya está claro que el plan es quitarles sus programas de salud, que va a rebajar los impuestos para los más ricos, que está haciendo el gasto no en cuestiones de sanidad y tal, sino en más gastos militares. Los gastos militares serán otra extensión más de su ego. Pero el problema es que la gente no votó por Trump utilizando el cerebro, sino utilizando las emociones, el corazón. Él apeló a eso. Y entonces lo votaron como la gente, no sé, votaba a Perón, una especie de figura redentora, una especie de Jesucristo. Ahí la línea es muy delgada entre política y religión. Y entonces esta gente ha hecho una apuesta como de fe. Entonces el problema es que por más argumentos lógicos que haya demostrando que este tipo no va a defender tus intereses, y además es una persona que manifiestamente no está capacitada para ser presidente de Estados Unidos, no lo van a querer ver, porque la fe, como el amor, es ciega. Y también el hecho de votar por Trump es un acto de vanidad, de ego. Estás invirtiendo tu ego en eso. Te estás rebelando contra estas supuestas élites, gente como, no sé, New York Times o Obama, gente culta, qué sé yo, qué está pasando por la cabeza de esta gente. Pero han invertido sus egos en eso y es muy difícil una vez que inviertes tu ego en algo que lo dejes. Entonces, no sé, puede ser que lleguemos a la situación de un impeachment por el tema de los rusos o lo que sea, pero temo lo que puede pasar porque, o sea, toda la lógica del mundo está a favor de que este señor deje la presidencia ya, mañana. Pero yo estaría asustado de lo que pudiera pasar en Estados Unidos. Si no te hablo de una guerra civil, sería un poco fuerte, pero conflicto bastante serio a lo que me refería antes, como que casi dos especies que conviven en Estados Unidos. Yo quería preguntarle la situación jurídica de los africanos antes de la independencia. Es decir, por ejemplo, en la Guinea Española, los negros y los blancos iban a los mismos colegios, a los mismos institutos. Los negros podían ser socios del casino de los blancos. A cualquier africano, por el hecho de nacer, se le podían conceder hasta 4 hectáreas de terreno. En cambio, la situación, yo estuve viajando por Nigeria, por el Camerún, por el Gabón, la situación del africano en esos países era muy distinta. En Guinea Ecuatorial se les trataba muy humanamente y si un negro delinquía se le bajaba en 2 grados la pena aplicable. Eso es un favor penitenciario importantísimo, porque si el que delinquía era un blanco o un asiático, porque había hindúes, había libaneses en los comercios, se les aplicaba el Código Penal con todo rigor. El sistema carcelario en Sudáfrica era igual para blancos y para negros, podían ir a los mismos colegios, etcétera, etcétera. Querría saberlo, si usted lo sabe. No. Esto es el apartheid, como dije antes, genocidio moral. Un intento de exterminar la dignidad de todo un pueblo. No podían ir ni a los mismos colegios, ni mismos trenes, ni mismos autobuses, ni mismos baños públicos, ni mismas zonas residenciales, ni nada. Había una discriminación brutal, incluso había un sistema de educación para los negros que era deliberadamente inferior para que no puedan competir con los blancos en el mercado laboral después. Pero les cuento brevemente una historia
fantástica y muy loca y muy terrible de esos tiempos del apartheid, que había, usted se refirió a asiáticos y negros y lo que sea. Bueno, en Sudáfrica había diferentes privilegios dependiendo de la raza. No era solo blancos y negros, sino que había blancos arriba, después estaban los que llamaban los coloreds, que eran los mestizos, una mezcla de blancos y negros, que eran como el 5% de la población. Estaban los asiáticos, que eran básicamente como hindúes, y después estaba la gran mayoría que eran africanos. Y lo peor era ser africano en cuanto al acceso a sanidad, a educación, a trabajo, a zonas bonitas para vivir y todo. Entonces había una cosa muy loca durante el apartheid que uno podía aplicar a un tribunal para cambiar de raza. Y cada año en el Parlamento, que eran todos blancos, el Parlamento, pero claro, por supuesto, ni los africanos, ni los coloreds, ni los asiáticos podían votar, anunciaban las cifras estadísticas de la gente que se había presentado ante este tribunal. Y cada año había más o menos 1.200 personas que se presentaban para cambiar de raza. Y claro, lo normal era que si eras africano negro, te presentabas para cambiar a mestizo, porque ahí ibas a tener una mejor... Y si eras mestizo, presentabas para ver si les convencías que eras blanco. Y hacían cosas muy, muy locas. Te presentabas ante un tribunal que eran todos africanos, blancos, la tribu del apartheid, digamos, blanca, y hacían, si una persona quería cambiar, por ejemplo, de mestizo a blanco, le ponían un lápiz en el pelo, y si el lápiz se caía, es que seguramente eras blanco, y si no... O sea, hacían cosas así, y te miraban las uñas, que también no sé muy bien lo que era, pero había una diferencia. Pero lo más intrigante de esto es que siempre había 2 o 3 blancos que habían pedido bajar de división a los mestizos. Y había 5 o 6 mestizos que querían ser africanos negros. ¿Qué carajo es esto? Siempre era lo mismo, muy bonito, era el amor. Porque no podían, era ilegal estar casado, incluso tener relaciones de ningún tipo entre las razas, mujeres y hombres, o ni hablar, por supuesto, de homosexuales. Pero claro, y aunque lo hicieras de escondidas, bueno, complicado, porque después las zonas residenciales estaban divididas según la raza, con lo cual si te enamorabas, eras un blanco, te enamorabas de una chica mestiza, te casaba, bueno, primero no te puedes casar, pero después no podías vivir en la misma zona, la misma casa, hubiera sido ilegal, te meten en la cárcel. Entonces siempre había cada año 6 o 7 u 8 de esas historias súper románticas, de que la gente estaba dispuesta a perder privilegios económicos y sociales y todo por amor. Buenas tardes, John. Me llamó la atención en el último artículo que leí en El País ese llamamiento o esa observación relativa a tu viaje a Letonia y justamente ese toque de romanticismo que atribuías a que los letones añoraran de alguna manera su vida bajo la dominación rusa. Lo mismo de alguna manera has venido a tocar ahora hablando de que los viejos han sido los culpables un poco del Brexit, y me choca un poco que en esto te unas un poco a esa descalificación de los viejos, en el buen sentido supongo, pero que también ha sido arguida por algunas de los miembros de Podemos, en concreto por la actual vicepresidenta del gobierno valenciano, que se asombraba en las últimas elecciones de que hubiera ganado el PP y dice, claro, esto es la culpa de que voten los mayores de 60 años, ¿no? De alguna manera, ¿no piensas que este tipo de extremos al final termina...? Ya, no, mira, te digo, yo creo que, no, por supuesto que cuando escribí un artículo hace unos meses diciendo que gente de más de 60 años no debería votar, lo dije en broma, fue más una forma de expresar
una idea. Pero mira, yo no voy a entrar a hablar sobre Podemos y la política española porque francamente ahora vivo en Londres y no lo sigo tanto como antes y yo no soy de esta clase de gente que va a tertulias a hablar sobre cualquier tema cuando no sabe mucho no tiene muchos conocimientos básicos, con lo cual me callo. Pero en el tema del Brexit, lo que sí es profundamente irritante es que no estamos hablando de una elección general típica que se celebra cada 4 o 5 años, con lo cual uno puede cambiar de opinión. Lo terrible del referéndum del Brexit es que es forever, es para siempre. Y entonces, y esta gente joven, que la enorme mayoría se sienten europeos, o sea, más allá de cualquier cosa económica, de que si es mejor o peor o lo que sea, se sienten europeos y les gusta poder viajar por Europa y sentirse parte de eso y que la cultura de Florencia o de Viena o de Berlín o de París también sentirla como suya y no solo la cultura de esa isla. Y me irrita profundamente que haya sido la gente mayor de 60 años que fue absolutamente decisiva, como escribí en ese artículo que te refieres. Si la gente de más de 60 años no hubiera votado el referéndum, Gran Bretaña se queda por enorme consenso electoral dentro de Europa por muchísimo tiempo más. Yo la mañana del resultado del referéndum en Inglaterra me desperté temprano, tuve que ir a hacer una entrevista en la radio y era como a las 6 de la mañana, me acababa de enterar el resultado, entré en la habitación de mi hijo que tiene 16 años y estaba ahí, había venido un amigo de él a dormir y estábamos los dos ahí fritos, inocentes, y abrí la puerta y les miré y sentí como una especie de puñal en el estómago porque de repente me di cuenta que el privilegio que he tenido toda mi vida adulta de poder vivir, trabajar, estudiar en cualquier lugar de Europa y sentirme europeo, se lo iban a negar a mi hijo. Me pareció terrible, con lo cual lo siento, estoy siendo irracional, pero no perdono a esos viejos. Pero hablando de los viejos europeos... ¿Quién está hablando? Ah, hola, ¿qué tal? En Europa una cierta vacuna contra el populismo de extrema derecha es precisamente los recuerdos de la Segunda Guerra Mundial y de los campos. ¿Por qué eso no ha funcionado en Inglaterra y solo existe la nostalgia del imperio? Muy buena pregunta. Y creo que la respuesta... Perdón, sí. Y en Estados Unidos, ¿hasta qué punto ese factor no funciona al revés? Porque eso de America First suena mucho a lo de los 30 en Estados Unidos. Ya. No, lo que pasa es que los británicos, la narrativa de la guerra que recuerdan los británicos y especialmente los ingleses, porque hay que distinguir, los escoceses son una cultura muy superior, mucho más abierta al resto del mundo. Y además son mucho más simpáticos los escoceses que los ingleses. O sea, en Reino Unido, cuanto más al norte vas, más simpática es la gente. Lo opuesto a otros países. No sé. No voy a decir cuáles. Italia, quizá. Italia. No, pero lo recuerdan como una gran victoria, los discursos de Churchill, que los pocos contra los muchos y que esto y la heroica isla y todo. Pero claro, lo que olvidan es que Reino Unido, por supuesto que lo pasaron fatal en la guerra. Mi padre combatió en la Fuerza Aérea desde el 39 hasta el 45. Y conozco bien, o sea, sé mucho sobre esa época, pero el hecho es que Reino Unido lo pasó relativamente fácil. O sea, la experiencia de la Segunda Guerra Mundial para Reino Unido fue fácil comparado con la mayor parte de la Europa continental, que hubo sufrimiento, o sea, es una diferencia casi cualitativa. Entonces, los recuerdos de la Europa continental, donde en general, donde no ha habido este permanente escepticismo que ha habido en Reino Unido acerca de la Unión Europea, claro, eso condiciona bastante.
como también aquí en España, con la guerra civil, con Franco, uno siente más gratitud por la Unión Europea y la paz, además de la prosperidad, sin precedentes que ha dado la historia europea. Y los británicos no son tan conscientes de eso. En cuanto a los estadounidenses, no me acuerdo, ¿te refieres a qué años? ¿Años 30 dijiste? ¿Qué es lo que...? Hubo un movimiento America First. Sí, America First. Bueno, sí, pero eso ya está desde la Segunda Guerra Mundial, por lo menos, y seguramente desde antes. O sea, los conozco bien, he vivido ahí, tengo muchos amigos americanos. O sea, lo que diferencia a Estados Unidos o los estadounidenses en general del resto de la humanidad es su absoluta y total convicción, fe, de que la American Way of Life es la way of life, el estilo de vida superior, mejor del que ha concebido la especie desde Adán y Eva o antes. Y eso lo llevan metido adentro, en la médula, la enorme mayoría de los estadounidenses. No tienen, claro, estoy generalizando, hay excepciones siempre, pero esa sensibilidad irónica que tiene, en mi experiencia, casi todo el resto del mundo. Por lo menos yo no conozco Asia muy bien, pero conozco África bien y América Latina bien y Europa bien, por supuesto. Y lo que nos une a todos es una visión irónica. Irónico quiere decir tener una conciencia de las limitaciones humanas. Primero, de que vamos a morir, pero segundo, de que la vida es jodida y complicada y tenemos recuerdos históricos muy recientes de eso en todos estos países, en África, en América Latina, en Europa. Y ahí no han sido invadidos, ahí siempre han sido felices, como hay un cierto infantilismo en Estados Unidos, del que Trump es como la máxima expresión. Y no han sido invadidos, siempre han sido los campeones. Es como si el Real Madrid hubiera ganado todas las Copas de Europa los últimos 50 años. O sea, es un poco así. Y por eso America First es algo que... Claro, y ahora que se sienten un poquito amenazados porque ven que los chinos están prosperando y no sé qué, ahí cuando de repente empiezan a dudar quizá un poquito, justo es el momento para venir con este mensaje de America First. Buenas, aquí está. Yo te quería preguntar que al principio de la conferencia has hablado de que tanto Mandela como Trump son ambos populistas, y te quería preguntar dónde identificas tú las diferencias del populismo entre Trump y Mandela, y si no sería mejor llamar a Trump demagogo y a Mandela populista. Muy bien, muy buena pregunta, y esta va a ser la última pregunta porque creo que la gente ya se querrá ir a sus casas, pero sí, no, es una muy buena pregunta, especialmente porque quizá debería haber profundizado un poco más en eso antes, y me gusta mucho la distinción entre demagogo y populista. La verdad, esta palabra populismo, claro, es la palabra del año, ¿no? Todo el mundo hablamos de esto todo el tiempo y siempre con esa connotación peyorativa, que yo creo que quizá no necesariamente tiene que serlo, quizás se le dan demasiados atributos negativos a esta palabra populismo. O sea, yo entiendo populismo como esto que decía antes, de apelar a los corazones, ergo esto de populismo y corazón que hemos puesto aquí, que era lo que hacía Mandela, que no quiere decir que Mandela no apelaba a las mentes. O sea, lo curioso es que Mandela, cuando trataba con el enemigo, los blancos, por simplificarlo, apelaba a sus corazones. Y cuando hablaba con su gente, les quería persuadir, apelaba más a su razón. Es curioso, con su gente apelaba al pragmatismo. Era, mira, esto de perdonar es jodido, si nos han tratado muy mal mucho tiempo, y esto de no llevarlos todos al paredón o meterlos todos en la cárcel, cuesta, porque nos gustaría un poquito de venganza, se lo merecen. Pero el mensaje de Mandela a su gente era, mira, seamos gente adulta, seamos gente lógica, pensemos que queremos, si la democracia va a funcionar, tiene que haber paz. Para que haya paz, tenemos que evitar que surja un movimiento contrarrevolucionario de esta gente que tiene muchas armas y tal. Entonces, con los blancos,
era más como manipulador, más a los corazones, les hablaba en su idioma a los africanos, hizo un esfuerzo para aprenderlo, hizo un esfuerzo para aprender su historia, entendía sus puntos fuertes, como decía antes, y sus vanidades, sabía dónde masajearles porque eran un poco más débiles, y se los ganó, y cosas como, claro, el famoso mundial de rugby en el que se basó mi libro y esta película, que utilizando símbolos, teatro populista, para llegar a la gente. Pero Mandela sabía que si realmente quieres hacer que la gente cambie de opinión y persuadirlos de verdad, vete al corazón. O sea, de las artes, ¿cuál es la que más impacto tiene? De literatura, pintura, música. Música no tiene idiomas, llega directo al corazón. Mandela utilizaba esa especie de música en su discurso y en su simbolismo. Mientras que, pero al mismo tiempo, claro, tenía su integridad, tenía sus principios, tenía su coherencia, lo cual no le convirtió en demagogo. Es una muy buena distinción que haces, que es por definición falso y mentiroso. O sea que hay buenos populismos y malos populismos. El de Mandela fue bueno. Ya estamos, ¿no? Creo que será de irnos. Gracias.